yo había dicho que comenzábamos a partir del capítulo 6, pero me puse a examinar bien el asunto en cuestión y vamos a comenzar a partir del capítulo 4. Capítulo 4 de Gilgamesh, el libro de Revelación, Apocalipsis. Muy bien. Este capítulo 4, hermanos, comienza después de las cartas que el Ruach le escribe a las Keilot. A las Keilot. ¿Ok? Entonces, ya cuando termina, ahí en el capítulo 3, entonces comienza el capítulo 4, donde dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el Chamayim. Cuando estamos hablando de estas puertas que se abren, lo podemos llamar, son como portales, porque estamos mirando de que Johanan, el discípulo amado, él está recibiendo una revelación. Entonces, cuando hablamos de revelaciones, hermanos, no estamos hablando de cosas como tan literales como nuestro mundo. Nuestro mundo está sometido al tiempo y al espacio, o sea, al horario, a los minutos, a los segundos, a los días y a las noches. En cambio, la revelación no está sometido a eso. Una revelación que el Eterno quiere darle a usted, Él lo hace sin necesidad de tener en cuenta el tiempo y el espacio. ¿Ok? Entonces, por eso dice el texto, y vi una puerta abierta, un portal o una visión donde va a introducir al apóstol a otro punto o a otro mundo de lo que le va a mostrar. De lo que le va a mostrar. Y efectivamente, aquí le va a mostrar algo. Ahora, recordemos, hermanos, que Juan fue llevado en el espíritu a algún lugar, alguno de los chamayim, de los cielos, teniendo en cuenta lo que hemos estudiado hasta ahora, que existen 7 cielos, porque son 7 cielos, entonces en alguno de esos cielos o dimensiones o mundos, usted lo puede llamar de cualquiera de estas formas, al menos es una forma expresiva de referirnos a esos lugares. Amén. Entonces, cuando dice, y vi que había una puerta en el Chamayín, cuando él entró a esa dimensión de revelación que el Eterno le iba a mostrar, lo primero que él escuchó fue una voz con sonido de chofar. ¿Qué quiere decir voz con sonido de chofar? Esta misma expresión es la que está en Génesis, en Éxodo, perdón, cuando el Eterno dio la Torá en el Sinaí. Nosotros que estamos acostumbrados a escuchar cómo suena el chofar, al sonido del chofar, vamos a mandar eso como si la voz de una persona que te está hablando lo está haciendo utilizando el sonido del chofar. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, no una voz humana. Porque cuando hablamos de voces humanas, estamos hablando de voz salida de las cuerdas vocales de una persona, de un cuerpo. Pero como no es un cuerpo o no tiene un cuerpo, sino una esencia, el que le está revelando a Juan, y no es un cuerpo, sino una esencia, el que empezó a hablarle a Juan, lo hizo no con voz gutural humana, sino con sonido de chofar. Acuérdese que para la venida del Mesías,
va a ser con sonido de chofar. Se va a escuchar un chofarazo en todo el universo, en todo el planeta Tierra, y ese chofarazo solamente lo van a escuchar los creyentes, los que estamos habituados al sonido del chofar. La gente que no está habituada al sonido del chofar, pues dice, ay, o si lo escuchan dirán, ve, un ruido tan raro. Pero nosotros, como ya distinguimos el sonido del chofar, no nos es extraño. Por eso, ustedes saben que la próxima fiesta que viene es Yom Teruah, o sea, el toque del chofar o el día del chofar. Y ahí en esa fiesta se hacen los 93 toques del chofar, amén, o sea, repitiendo los 4 toques en diferentes secuencias, y eso es para que nosotros acostumbremos nuestro oído literal y nuestro oído espiritual. ¿No entendemos? Nuestro oído literal y nuestro oído espiritual. Para que cuando de una manera sobrenatural escuchemos el sonido que va a salir desde el espacio, un sonido fuerte, nosotros ya lo conocemos. Ya estamos, el oído lo tenemos adiestrado para eso. Amén. Baruch Hashem. Por eso dice el verso 4, verso 1. La primera voz que oí era como de un chofar que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que sucederán después de estas. Juan está en una visión, adelantado rápidamente en el tiempo y como tal ve cosas al tiempo que Yahweh abre una puerta en el Chamaín, en el cielo, para que él sea levantado en el espíritu para recibir y luego transmitir lo que él vea y oiga. Él, o sea, Juan, está a punto de ver prácticamente la semana 70. La semana 70 entera de Israel a través del Espíritu, y la visión de esta sola persona no puede ser torcida en un vuelo corporativo al cielo para los quebrantadores de Shabbat y que comen carne de cerdo. O sea, usted sabe que una de las abominaciones, hermana Niurka, no está, se le fue. Hermano Freddy, hay un texto en Isaías, ya lo tengo. Porque vale la pena leer este texto. Gracias, hermano Freddy. Vale la pena leer este texto. Isaías 66. Dice, los que se consagran y purifican para entrar a los huertos, tras uno que ocupa el centro, los que comen carne de cerdo, reptiles y ratones, aún serán consumidos, dice Yahweh. O sea, aquí está hablando de las personas que no comen kosher, que no comen kosher. Aquí solamente menciona la carne de cerdo, de chancho, todo tipo de reptiles y ratones, porque hay muchos tipos de ratones, ¿ok? Y hay gente que come estos animales, o sea, no son kosher. Entonces, esta expresión de aquí de Isaías 66 está relacionado con lo que acabamos de mirar, de que aquí Juan está a punto, va a empezar a ver en visión la semana 70. La semana 70.
¿ok? Que esa es la semana importante y esa es la que posiblemente estemos entrando ya en ella. O sea, los hermanos que han estudiado escatología saben muy bien de que la semana 70 es una semana crucial, muy importante. Se han escrito libros y libros y libros y libros sobre la semana 70. Los escatólogos tratando de imaginarse cómo va a ser el escenario, qué es lo que va a pasar en la semana 70. Y yo a veces pienso que, o pienso no, sino que vamos a descubrir a través de este estudio 4, 5, 6 de Apocalipsis 7, nos vamos a dar cuenta si estamos entrando a la semana 70 o no estamos entrando. ¿Ok? Lo vamos a descubrir. No les voy a decir que sí o que no, sino que nosotros mismos lo descubramos. Bueno, verso 2. Y al instante, estando yo en el Rúa, en el espíritu, vi un Kisei, o sea, un trono, establecido en el Chamayín, en el cielo, y en el Kisei, uno sentado. Alguien está sentado en el trono. Y el que estaba sentado allí era semejante a una piedra de jaspe y de rubí. Y alrededor del Kisai había un arco del pacto, semejante en su apariencia a una esmeralda. Usted sabe que es un arco. Cuando habla del arco del pacto, está hablando del arco iris. El asunto es de que este arco ya no es de varios colores, sino de un color verde, porque el color de las esmeraldas es un verde brillante, muy hermoso, un color muy hermoso. O sea que ese arco tiene su apariencia a la esmeralda. Baruch Hachén. Y alrededor del Kisai había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 sejanín, vestidos de ropas blancas, con quetarín de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos. ¿Por qué 24? Si nosotros estamos acostumbrados al 12. Allí al lado del trono, 12 aquí, 12 acá, 12 a cada lado del trono. Los primeros 12 tipifican las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y los otros 12 tipifican los chalías, los apóstoles. Por eso Yeshua, lo primero que él hizo fue llamar 12 hombres. 12 hombres que luego fueron llamados, al principio se les llamaron discípulos, pero después se les llamó chalías, apóstoles. ¿Qué diferencia hay entre los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, que representan las 12 tribus de Israel, con los 12 apóstoles? Que las 12 tribus de Israel se establecieron en la tierra para que se multiplicaran a través de tribus, de cada tribu. ¿Ok? Y los 12 apóstoles que Jesús escogió ya no fueron hombres para multiplicarse con mujeres y traer descendencia, sino para multiplicarse a través del mensaje de la palabra. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ya no serás más pescador de peces, sino pescador de hombres. ¿Ok? O sea, engendrar hijos por la palabra. Entonces aquí tenemos dos formas, hermanos, dos formas
de cómo multiplicar las generaciones. La primera fue en forma literal a través de tribus. O sea, la multiplicación a través de nacimientos, de familias. Y la segunda, la de los apóstoles, fue de engendrar personas llevándoles la palabra, la multiplicación de la palabra, de personas a través de la palabra. Porque usted le habla del mensaje de la Torá a una persona y esa persona la recibe con gozo, la semilla que usted depositó cayó en buena tierra, amén. Luego esa persona en su alegría va y le habla a otros y eso es una cadena que se extiende. Una cadena que se extiende a nivel de multiplicación, ¿ok? Pero todo sale a partir de los discípulos, de los apóstoles. Entonces, por eso allá alrededor del trono está la representación de estas dos dimensiones, de estas dos formas de multiplicación. La una a nivel de familias y la otra a nivel de la palabra. Sembrando la palabra, el ruach, el espíritu de la palabra. Baruch Hashem. ¿Estamos claros en eso? Entonces, por eso dice, los 24 sejanín vestidos de ropas blancas con quetarín, o sea, coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro en sus cabezas. Ahora, los 12 apóstoles representan el pacto renovado, por lo tanto, mostrando que esta visión entera se trata de Israel durante el tiempo conocido como el día de Yahweh, y demostrando que todos los hombres redimidos en el Chamaín son aquellos que forman parte de la casa de Israel. ¿Qué detalle tenemos acá? De que todo tiene que ver con Israel. Ya aquí no ve un apóstol extranjero. Primero, si comenzamos con las 12 tribus, lógicamente los 12 hijos de Jacob eran judíos, israelitas, y descendientes de la simiente de Abraham y de Jacob. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de los apóstoles también son israelitas. Unos de una tribu, otros de otra tribu, otras de otra tribu, en fin. Ahí no hubo escogencia de que tiene que ser, cada apóstol tenía que ser de determinada tribu para ajustar las 12 tribus, no, sino de cualquier tribu. Pero en especial de la casa de Israel. De la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, pero el propósito secundario, en este caso, en el caso de los Chalías, de los apóstoles, es de que ellos, a través de ellos, Yeshua los envió. Acuérdense cuando él los mandó a la misión de la predicación, que los mandó de 2 en 2, ¿a dónde los mandó? ¿A las naciones? No. Él los mandó fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a buscar a los esparcidos, a los que habían sido esparcidos. Pero ahí no está hablando de pagano, ni de extranjero, ni de nada, no. Sí habla de extranjeros, pero que son ciudadanos israelitas. ¿Ok? Extranjeros israelitas que nacieron en Egipto, porque hay judíos egipcios, hay judíos españoles, hay judíos alemanes, hay judíos franceses, hay judíos mexicanos, hay judíos colombianos, hay judíos peruanos, hay judíos chinos, hay judíos indios, hay judíos de todas partes. ¿Ok? Pero son de sangre judía, sangre hebrea, sangre israelita. Baruch Hashem. Entonces, estas personas
que son llamadas a través del mensaje, de la búsqueda, del mensaje que empezaron a transmitir los discípulos. Porque mire usted el Eterno cómo repitió las cosas. Primero vino Abraham, luego viene Moche. Moche escogió ancianos de cada tribu para que enseñaran la Torá. ¿Ok? Viene Yeshua y escoge 12 hombres, todos llenos de errores, humanos como todos. Yeshua no vino a enseñarle Torá a los discípulos, porque ellos ya sabían Torá. Ellos nacieron bajo el manto de la Torá, porque son israelitas. Pero sí los mandó y los instruyó y los preparó para que fueran y buscaran y convencieran a los israelitas que estaban esparcidos, que estaban descarrilados, para que regresaran, para que hicieran techubá, para que hicieran retorno. ¿Ok? A la primera sinagoga donde yo estudié, que se llama Betam, Bet-Am, o sea, Casa de las Naciones, así se llama. El rabino se llama Rabbi Bumbam. Yo ahí estudié como 2 años. Entonces ellos ahí tenían una corporación aparte pues de la sinagoga que se llamaba Retur Gate, puertas del retorno. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían, los judíos, hermanos, ellos tienen una data, o sea, una información computarizada, donde tienen la información por familia después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos buscaban descendientes judíos que no estaban practicando Torá, iban y los buscaban. Pero también buscaban a descendientes judíos que estaban practicando Torá en algún lugar del mundo. Entonces ellos les ayudaban, les conseguían pasaporte, la visa para que se fueran para Estados Unidos. Entonces ellos, en esa época que yo estaba estudiando ahí, ellos estaban trayendo los últimos cubanos que quedaban en Cuba. Porque en esa época, hace como 17 años o 20 años, en Cuba apenas habían como 200 judíos cubanos. Porque ellos mandaron un investigador allá a que hiciera un estudio allá en Cuba y que buscara a los judíos y fueron a las parroquias católicas a buscar a esa gente, esas familias, porque no estaban practicando Torá. ¿Ok? Entonces fueron y los buscaron. Los contactaron. Pero más que todo, los que todavía medio estaban practicando algo del Shabbat o de las fiestas del Eterno. Fueron donde ellos, el gobierno cubano les dio el permiso para que ellos salieran y ahí los recibieron en la sinagoga y los ubicaron y todo eso. O sea, ahí me tocó conocer varios señores de ahí de Cuba, judíos, que llegaron a la sinagoga. Entonces, ese movimiento se llama Retur Gate, puertas del retorno. ¿Ok? Todo esto, hermanos, se hace en cumplimiento de lo que la Escritura dice, de que el Eterno los iba a buscar, aún hasta debajo de las piedras. A ver, hermano Freddy o hermana Niurka, si me buscan ese texto, son tan amables, a ver quién lo encuentra. Eso está creo que en Isaías o en Jeremías, que lo buscarán, los mandarán buscar, luego pescar, y los buscarán debajo de las piedras para traerlos a su tierra. ¿Ok? Baruch Hashem.
Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, continuamos. En el verso 5, estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 5 dice, y del Quisai, o sea, del trono, salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del Quisai ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 ruach de Yahweh, o sea, los 7 espíritus de Yahweh. Usted sabe que ya tuvimos un estudio acerca de la menorá, y que la menorá pues tiene una simbología muy importante, porque la menorá significa los 7 espíritus de Yahweh. ¿Ok? Los 7 espíritus de Yahweh. Entonces, o sea que en el verso 5 habla de 7 lámparas o menorot de fuego que ardían, que prácticamente era una menorá, lo que estaba al frente del trono, una menorá gigantesca, de puro fuego. ¿Por qué de puro fuego? O sea, esa menorá es la menorá original y estaba hecha de puro fuego. O sea, toda la menorá que se formaba era puro fuego. Y era, ¿por qué digo la original? Porque cuando el Eterno le estaba explicando a Moche la construcción de los utensilios del templo, cómo hacerlos, cuando el Eterno le habló de la menorá, Moche no entendió. Porque la menorá no existía, ni nadie la había visto. Entonces Moche no entendió. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? El Eterno llevó a Moche en el Rúa, en el espíritu, y lo llevó al templo celestial, porque allá arriba hay un templo, y casi igual al templo que construyó Salomón. Entonces el Eterno lo llevó al templo celestial y allí le mostró la menorá. Y la menorá que vio allí Moche fue una menorá de puro fuego. Y aquí volvemos a ver esta menorá, ¿ok? En el verso 5, porque dice, y ardían 7 lámparas de fuego. Esto no quiere decir de que eran 7 menorot, sino una menorá con sus lámparas, ¿ok? Una menorá con sus lámparas. ¿Qué significan los 7 espíritus de Yah? Amén. O sea, eso representa la esencia manifestada de Yahweh en la tierra, en especial en su pueblo. ¿Qué es lo que representa esa esencia? Esa esencia representa su manifestación a nivel espiritual sobre los creyentes. Esto está en Isaías 11. Verso 2 dice, y sobre él reposará espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. Esos son los 7 rujot, los 7 espíritus de Yahweh. ¿Ok? Esto está en Isaías 11, 2, 3. ¿Estamos claros? Muy bien. Aquí nos estamos volviendo diestros en la palabra. Ok. Verso 6. Y delante del Quisai, o sea, el trono, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al Quisai y alrededor del Quisai
había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Esta es la descripción de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes, hermanos, no son literales, pero tienen unos significados muy profundos, muy profundos. Alguna vez estuvimos mirando algo sobre los 4 seres vivientes, porque eso está relacionado con Sukkot, o sea, con las 4 especies, está relacionado con la parábola del sembrador, porque la semilla, el sembrador la depositó en 4 diferentes terrenos. Está relacionado con las 4 bestias que vio Daniel, ¿ok? O sea, esto está relacionado con las 4 estaciones, está relacionado con los 4 puntos cardinales de la Tierra, está relacionado con infinidad de cosas, pero no nos vamos a meter aquí porque nos desviaríamos realmente de lo que queremos aprender aquí de Apocalipsis 4. Pero al menos les dejo el comentario de que tiene muchos significados. 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Un león. Usted sabe que el león representa a Yeshua. Él es el león de la tribu de Yehudá. El segundo era semejante a un becerro. El becerro está relacionado con la vaca roja. La vaca roja. O sea, si nos ponemos a estudiar este verso 7, todo gira alrededor de Yeshua. ¿Ok? Todo gira alrededor de Yeshua. Ustedes han visto cuando ustedes van a un centro comercial, tanto allá en Estados Unidos, en México y aquí en Colombia y Canadá, de que a veces en los centros comerciales hay una cosa como en forma de cono, que usted echa una moneda y la moneda empieza a dar vueltas y vueltas y va bajando despacio hasta que desciende abajo. Que eso es para colectar dinero, para fundaciones. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque Albert Einstein, él descubrió muchas cosas porque él era científico y era judío, y él de ahí descubrió la ley de la relatividad, los objetos que giran alrededor de un centro, que se atraen, por ese centro son atraídos. Digo esto porque la semana pasada salió una noticia de que los científicos apenas descubrieron o comprobaron la teoría de Albert Einstein. Y cuando usted ve fotografías o dibujos de la creación, o sea, de la Vía Láctea, llamémoslo así. La Vía Láctea tiene una forma de redonda que está dando siempre vueltas y que el planeta Tierra está en un pedacito, en un rincón. Pues no se ve prácticamente. Lo que sí se ve es la luz del sol, no más, pero la Tierra no alcanza a verse por lo pequeña que es. Entonces, el universo prácticamente gira alrededor de un centro, pero el mismo universo tiene multiuniversos o nanouniversos. Por ejemplo, el átomo es un nanouniverso, porque el átomo son los protones girando alrededor de un centro, de un neutrón, y todo gira. Eso es a nivel de nano, o sea, pequeño, invisible. Y el universo a nivel máximo forma o está hecho de esa manera. La Vía Láctea está en
La Vía Láctea está girando, está girando. Todo, hermanos, gira alrededor de un centro. Y ese centro es Yeshua. ¿Ok? Por eso yo recuerdo un apodo que nos tenían que dice que nosotros éramos cristocéntricos. Y es la verdad. Y seguimos siendo machiacéntricos o yesuacéntricos. ¿Por qué? Porque todo el universo gira y está sostenido por él. ¿Dónde está eso en la escritura? Hombre, como dice en España, hombre, eso está en Colosenses. Mire cómo dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, sean visibles o invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Ojo con eso. Por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. O sea, Yeshua sostiene el universo. Y si todo fue hecho por él y para él, él viene a ser el centro. Por eso, el universo gira alrededor de un centro, que es Yeshua. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Ok. Entonces, por eso dice el verso 7 que el primer ser viviente era semejante a un león, león de la tribu de Judá. El segundo es semejante a un becerro, está hablando de la vaca roja. El tercero tenía rostro de hombre, cuando el Eterno hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y el cuarto era semejante a un águila volando, el águila, que tipifica que él todo lo ve, todo lo oye, todo lo hace. Amén. Y las cuatro criaturas tenían cada una 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenas de ojos. Y día y noche sin cesar decían, Kadosh, 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 Yahweh el Shaddai, el que fue, el que es y el que ha de venir. Tremendo eso. El que fue, el que es y el que ha de venir. ¿Usted se acuerda en el estudio de Yo soy el que soy? ¿Se acuerdan? Hayah, Hacher, Hayah. El que fue, el que es y el que ha de venir o el que será. Eso es lo mismo. Hayah, Hacher, Hayah. Que es el que fue, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que aquellas criaturas dan tiferet y honor y jodú al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, o sea, Leolam Baed. Eso es lo que quiere decir al que vive por siempre, eternidad. Leolam Baed. Baruch Hashem. Verso 10. Los 24 Sejanim, o sea, los 24 ancianos, se postraron delante de él, que está sentado en el Kisai, y le adoran al que vive Leolam Baed, o sea, al que vive por siempre, y echan sus ketarim delante del Kisai, o sea, sus coronas, las ponen delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Yahweh. Hello, Moto.
Tú eres digno, oh Yahweh. De recibir. Me llamaron del hospital, la niña está en el hospital, pero ella me tocó, bueno, estos morgues en Broward, me trajeron una acta de... Perdón, hermanos. Tú eres digno de recibir honor, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. A ver, Isaías, tenemos textos, Isaías 56, 8. Isaías 56, 8. Dice, palabra de Adonai Yahweh, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel, y aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Amén. Luego en Zacarías 10. Zacarías 10, verso 6. Dice, haré aguerrida a la casa de Jehudá, daré la victoria a la casa de Joseph, los haré regresar. O sea, cuando habla de la casa de Jehudá y la casa de Joseph, está hablando de las dos casas de Israel. La casa de Jehudá y la casa de Joseph, porque también se les llama la casa de Joseph. Los haré regresar, pues les tengo compasión y serán como si no los hubiera rechazado, por cuanto yo soy Yahweh su Elohim, los escucharé. Amén. Este es Zacarías 10:6 y 9. Entonces dice, Efraín será como un valiente, su corazón se alegrará como por el vino, sus hijos lo verán y se alegrarán, se sentirán gozosos en Yahweh. Silbaré para reunirlos porque los habré redimido y se multiplicarán como antes. Aunque esparcidos entre las naciones en lejanos países, se acordarán de mí, criarán allí sus hijos, pero regresarán. Los haré volver de la tierra de Egipto, los reuniré de Asiria, los traeré de la tierra de Galaad al Líbano, por el sitio, pero el sitio no les bastará. Entonces atravesarán un mar de angustia, golpeará el mar agitado, harán secar hasta el fondo del Nilo y hará que la soberbia de Asiria sea abatida y arrancará el cetro de Egipto con la fuerza de Yahweh, avanzarán en su nombre. Esto es oráculo de Yahweh. Ustedes saben, hermanos, que hay una profecía que habla de que el Eterno va a secar el río Éufrates. El río Éufrates, si usted ve el mapa, divide el sur del norte de Israel o hacia Israel. Hacia el norte está Rusia, está China, está parte de Asia. Y como va a venir un ejército de 200 millones de soldados y viene del oriente, ¿ok? Viene del norte, perdón. Entonces, para poder que pasen 200 millones de soldados, que eso es mucho, un ejército inmenso, tienen que atravesar el río Éufrates. Usted no puede. Entonces, el Eterno va a secar el río Éufrates para que puedan pasar esos ejércitos. ¿Ok? Ahora, luego
En el sur, o sea, tirando para Egipto, está el Nilo. Aquí acabamos de leer algo acerca de eso. Verso 11, 10:11 de Zacarías. Entonces atravesarán un mar de angustia, golpeará el mar agitado y hará secar hasta el fondo del Nilo, el río Nilo. ¿Por qué de África? Porque lo que separa al Medio Oriente o a Israel de África es el Nilo, que está en Egipto. ¿Ok? Entonces el Nilo también va a ser secado, va a perder su cauce para que los judíos o israelitas descendientes que viven en África, pues usted sabe que África es un continente muy grande, habitado mayormente por morenos, pero allí hay mucho descendiente judío, muchos, hay miles. Entonces, estos descendientes judíos, cuando llegue la hora del retorno, Gates, Return, la hora de regresar, entonces ellos van a atravesar el Nilo por oleadas de personas y allí es donde van a llegar a Israel por tierra. ¿Ok? Vamos a mirar Isaías 16:12. Ah, sí, este es el de... Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que se preparara el camino en los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como de ranas. Entonces aquí habla de lo que hablamos ahora, de que el río Éufrates también tiene que ser secado. Yo recuerdo que antes nos hablaban era solamente del Éufrates, pero ya acabamos de leer también que el Nilo también va a ser secado. Ok, esas son profecías, hermanos, que están ahí y se van a cumplir en cualquier momento porque estamos en tiempos cruciales, tiempos cruciales. Muy bien. Ahora vamos a mirar capítulo 5. Capítulo 5 dice, o sea, recordemos un detalle, hermanos. Toda la Tanakh o los escritos o los rollos originalmente no fueron escritos con capítulos y versículos, sino que eran como un libro de lectura. Los masoretas, ellos crearon capítulos y versículos para ayudar a memorizar más y para tener mejor referencia el estudio de la Tanakh, de la escritura. Ellos crearon los capítulos y los versículos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el capítulo 4 y el capítulo 5 es una continuación del capítulo 4. Simplemente que lo pararon en el verso 11 y siguieron con el capítulo 5. Pero es la misma lectura, porque mire cómo dice el primer texto del versículo del capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el Kisai, en el trono, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ojo, sellado con 7 sellos. Nosotros aquí tenemos más o menos lo que es un rollo. Esta era la forma antigua de escribir. Pero aquí solamente está escrito
por dentro, llamémoslo por dentro. Este rollo que menciona acá en el primer texto del capítulo 5, no solamente está escrito por dentro, sino también por fuera. También estaba escrito por fuera. ¿Ok? O sea, por esta parte. Bendito el Eterno. La diferencia es de que este rollo estaba sellado. Como decir, tenía candados. Y tenía 7 sellos o 7 candados. 7 cerrojos. Mire usted qué curioso esto. 7 cerrojos. Y vi un malaj, un ángel celestial muy poderoso que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en los cielos, ni en la eternidad, ni debajo del olam. Entonces, ¿qué quiere decir debajo del olam? En el inframundo. Está hablando del inframundo. O sea, dice, nadie, no se halló nadie ni en los cielos, ni en la eternidad, ni debajo del olam, o sea, en el inframundo, no se halló quien pudiera abrir el rollo, ni siquiera mirarlo. No se halló nadie. Y Juan, viendo la situación, dice que él lloraba porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni siquiera mirarlo. O sea, desatar los sellos para mirarlo por dentro. Y uno de los sejanim, o sea, uno de los ancianos, de los que estaba sentado ahí, no un ángel, sino uno de los ancianos, me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Yehudá, la raíz de David, o sea, el retoño de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar los 7 sellos. O sea, se encontró alguien que es de la tribu de Yehudá, o no, el león de la tribu de Yehudá, la raíz o el retoño de David. ¿Usted se acuerda que a Yeshua, la gente enferma, los leprosos le decían: hijo de David, ten misericordia? Se está refiriendo a eso. Por eso, de la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del Kisai, del trono, y de las 4 criaturas, y en medio de los sejanim, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Yahweh enviados por todo el olam. Mire usted qué visión tan tenaz. Y qué bueno poder averiguar el significado de cada uno de estos elementos que él vio. ¿Por qué? Porque dice que es un cordero como inmolado. O sea, que había sido sacrificado. ¿Qué quiere decir inmolado? Que tenía el corte en la nuca, pero estaba en pie. No estaba muerto el cordero, porque dice que estaba en pie. Pero ¿cómo era este cordero? Este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Usted sabe que el cuerno es un tipo de la cabeza, de liderazgo, de reinado, de poder, de autoridad. ¿Ok? Por eso el principio de mes se le dice Rosh Jodés, cabeza de mes. Entonces los cuernos siempre han sido en la Biblia
un símbolo de autoridad, de poder, de dominio. Entonces, por eso dice que él tenía los 7 cuernos y tenía los 7 ojos, o sea, las 7 menorot, los cuales son los 7 ruach, ruachim, los 7 espíritus de Yahweh, enviados por todo el Olam. Amén. Enviados por todo el Olam. Baruch Hashem. Bueno. Y él vino, o sea, el cordero, y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el Kisai. Y cuando él hubo tomado el rollo, las 4 criaturas y los 24 sejanim, o sea, ancianos, se postraron delante del cordero. Y todos tenían arpas, copas de oro, llenas de incienso, que son las tefilot de los kiduchim israelitas, o sea, que son las oraciones de los santos. ¿Ok? Entonces, mire lo que pasa acá. Al principio dice que había un trono. Alrededor del trono hay 12 ancianos a un lado y 12 ancianos en el otro lado. Y también alrededor ahí están los 4 seres vivientes que tienen ojos por todas partes. ¿Ok? Y el que está sentado en el trono tiene un rollo en la mano. Tiene un rollo en la mano y está sellado con 7 sellos. Y alguien con gran voz dijo: ¿quién es digno de tomar el rollo y desatar sus 7 sellos? Y se pregonó por todas partes desde el universo, en el mundo físico y en el mundo espiritual. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? No se encontró a nadie. Entonces Juan dice que él se puso a llorar porque todos querían saber qué había dentro, que estaba escrito en ese rollo. Juan estaba llorando y vino uno de los ancianos y le dijo: no llores, hay uno de la raíz de David, de la tribu de Yehudá, que es digno de abrir el rollo y desatar los sellos para mirar el contenido. Entonces, cuando menos piensa, Juan vio un cordero como inmolado, o sea, tenía el corte, pero estaba en pie. Pero ese cordero no era un cordero normal, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Yahweh enviados por todo el mundo. Él vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Acuérdense que esto es una visión, porque hay personas ignorantes que dicen: ve, ahí está el padre, ahí está el hijo. No, eso es una visión, una representación. Eso no es literal. ¿Ok? Porque ¿cómo va a ser literal un cordero con el corte aquí en la yugular, estando en pie, con 7 cuernos y 7 ojos? Eso es una visión. Simplemente que mencionan los 7 cuernos y los 7 ojos para que nosotros miremos el significado de cada detalle que hay aquí en esta visión. Luego, cuando el cordero tomó el rollo, las 4 criaturas, o sea, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero para rendirle honor y gloria. Y tenían arpas, y tocaban y daban sonidos. Y otros tenían copas de oro llenas de incienso, en copas de oro, que este incienso representa las oraciones de los creyentes, de los santos.
Por eso usted sabe que hay un dicho que dice que la oración suya no cae en saco roto. El Eterno siempre la tiene en cuenta. Por eso es importante orar. Es importante orar porque no pensemos de que el Eterno va a desechar nuestra oración. Él siempre la tiene en cuenta. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Entonces, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el rollo, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu dam, o sea, tu sangre, nos has redimido para Yahweh de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Elohim, Melahim y Kohanim, y reinaremos en el Olam. Bueno, vamos a entender qué es la palabra Melahim y Kohanim. Estamos en Apocalipsis 5, 10. Y los has hecho para nuestro Elohim un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Ok? O sea, un reino de Melahim y Kohanim. Y reinaremos en el Olam, o sea, en la tierra. Baruch Hashem. Y miré, y oí la voz de muchos malachim celestiales alrededor del trono y de las 4 criaturas y de los ancianos, y su número era millones de millones de millones de ángeles. Y aquí muestra otra cantidad, porque si nosotros observamos bien, nos damos cuenta que capítulo 4 y capítulo 5 está mostrando pausadamente la revelación y mostrando en forma pausada y en orden qué es lo que había allí en aquel lugar. Primero menciona el trono, luego menciona los 24 ancianos, luego añade las 4 seres vivientes. Ok, luego viene el cordero como inmolado. Luego aparece de que los que están ahí tienen, o sea, los 24 ancianos, unos tienen arpas y otros tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de los creyentes. Luego aquí, ya en este texto, ya menciona que aparte de ahí, habían ángeles. Dice, malachim celestiales, y su número era millones de millones. Entonces, imagina ese espectáculo de ver esa visión, que usted ve todos esos ángeles y que se pierden en la distancia de tantos que son. Porque aquí no está hablando de miles y miles, sino de millones que están allí al frente del trono. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la jogma, la fortaleza, el honor, el tiferet y la brajot. La brajot. ¿Ok? Entonces dice, digno es el cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Amén. Ya pues en castellano. Y
la alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la adoración, el honor, la tiferet, el poder, Leolam Baer, o sea, el poder por los siglos de los siglos. Entonces aquí vuelve y menciona el inframundo, cuando dice debajo del Olam, o sea, debajo de la tierra y en el mar. La vez pasada, yo recuerdo que tuvimos un estudio acerca del inframundo. Muy interesante porque es un tema que casi no se conoce, es completamente desconocido acerca del inframundo, pero la escritura lo menciona. No con la palabra que yo lo estoy mencionando de la palabra inframundo, porque la palabra inframundo es una palabra moderna. La escritura solamente lo llama debajo de la tierra. Así lo llama la escritura. Los teólogos modernos le pusieron nombre a ese lugar debajo de la tierra y lo llamaron el inframundo. Los lugares bajos de la tierra, donde hay criaturas, donde hay gente, donde hay cosas que tienen conocimiento de que Yeshua es el Mesías. ¿Ok? O sea, no estamos hablando de gusanos o lagartijas que viven debajo de la tierra, no. Simplemente menciona criaturas en la tierra, por eso hay varios textos que dicen de quien toma nombre todo lo que hay en la tierra, no, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y hay otro texto que dice, ante él doblarán sus rodillas, de los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? Entonces menciona criaturas conscientes, inteligentes y que saben quién es Yeshua. Amén. Baruch Hashem. Bueno, verso 14. Las cuatro criaturas decían, amén. Y los 24 Sejanim se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, a Yeshua. Bendito su nombre. Muy bien. Hemos avanzado bien. Vamos ahora, pasemos al capítulo 6. Capítulo 6 dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Aquí ya es la continuidad. Esto es una sola porción, un solo relato. Y aquí dice que el Cordero, el que tomó el libro y estaba autorizado para quitar los sellos, dice, y abrió uno de los sellos. Y oí una de las cuatro criaturas decir con voz de trueno, ven y ve. O sea, venga y mire. Este acto viene cuando el Cordero quita el primer sello. Él no los quitó todos de una, no, quita el primer sello. ¿Ok? Entonces, cuando él quita el primer sello, hay otra puerta dimensional de revelación donde el ángel le dice a Juan, venga y vea. Y miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue a dar una kéter, y salió venciendo y para vencer. Ya aquí comienza la descripción de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Bendito el Eterno.
Este personaje que está acá es el antimachía, el que viene en un caballo blanco. Tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, no olvidemos, hermanos, que estos 4 caballos son juicios, ¿ok? Son juicios. Y es prácticamente la descripción de la semana 70, la semana 70 de Daniel. Comienza con un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una keter y salió venciendo y para vencer. Por eso cuando hablamos de la antimachía, estamos hablando profusamente, hemos hablado profusamente de que es un personaje que va a tener mucho éxito al principio. Estamos hablando de alguien que va a resolver problemas en el mundo, problemas que en este momento son complicados. O sea, ¿quién arregla ese problema de israelíes y palestinos? No hay quien arregle eso. Cada presidente que ha habido en los Estados Unidos ha tratado de hacerlo, no han podido. ¿Quién arregla ese problema de Corea del Norte, de Irán, ese problema de Cuba, ese problema en Colombia, esos problemas allá en México con los cárteles y la corrupción, esos problemas en África con la hambruna? África produce diamantes, petróleo, uranio, estaño. Pero ¿qué pasa con esos metales preciosos? Los saquean. Los gobiernos les roban todo y las empresas extranjeras y el pueblo con la misma hambre y la misma necesidad de siempre. Pero va a aparecer un personaje que va a arreglar esos problemas. Por eso es que el texto dice, miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué menciona un caballo blanco? Porque es como una imitación. ¿Ok? O sea, el hombre va a venir disfrazado de oveja, buena gente, educado. El tipo no va a ser ningún grosero, sino va a ser una persona educada, astuto, inteligente. Entonces viene montado en el caballo de la victoria. Por eso es que no es que el hombre va a venir en un caballo blanco, no. Para nosotros entender la parte profética y los símbolos, los colores, el caballo, hay que entender la escritura para entender de qué está hablando. Entonces, menciona un caballo blanco, o sea, un disfraz. Acuérdate que Pablo dice que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Este tipo, el antimachía, el anticristo, el hombre va a venir aquí como un personaje, pues, suave, social, un buen político, bien hablado, va a solucionar muchos problemas, va a cuadrar muchas cosas en este mundo, ¿ok? Por eso dice que el que lo montaba tenía un arco, o sea, viene con la diplomacia, porque él no dice que el arco tenía flecha, no, dice que un arco. Y le fue a dar una corona, o sea, autoridad,
porque los pueblos del mundo, los presidentes del mundo, le van a dar autoridad a este personaje. Por eso él dice que tiene una corona y dice salió venciendo y para vencer. ¿Ok? Salió venciendo y para vencer. Este es el antimachía, el anticristo. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, el segundo, oía la segunda criatura que decía, ven, para que veas. Y salió otro caballo de color rojo, rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz en la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Aquí habla de Babilonia. Babilonia. ¿Ok? Baruch Hachem. Está hablando de Babilonia. ¿Por qué viene ese cambio repentino? Primero, viene alguien que trae paz. Viene con toda la autoridad. Viene venciendo y para vencer. Pero de un momento a otro todo eso se pierde. ¿Por qué? Porque aparece un caballo rojo y al que lo montaba le fue dado el poder para quitar la paz en la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se les dio una espada muy grande. Está hablando de Babilonia. Babilonia, hermanos, no está hablando del catolicismo. O sea, la teología antigua ha caracterizado a Babilonia como si fuera la Iglesia Católica, que esa es la gran Babilonia, porque vea que porque los obispos se visten de rojo. No. Eso es una interpretación muy errada que, si uno se pone a mirar, no tiene mucho fundamento en la escritura. O sea, no tiene mucho fundamento. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es ir a la escritura de una forma más exacta y mirar qué significa el caballo rojo y por qué se le dio autoridad para hacer que la gente se maten unos con otros. Una guerras. Y dice que se le dio una espada muy grande. Usted sabe que la espada en la escritura tipifica el verbo, la palabra. Pero en este caso no está hablando de la Tanakh, de la Torá, sino que está hablando de otro escrito. ¿Entendemos? Está hablando de otro escrito, de otro documento, del cual la gente habla de él o habla por él. ¿Usted sabe cuál documento es, hermanos? Es el Corán. El Corán. Cuando usted lee el Corán, usted se va a dar cuenta que el Corán es violento. Hay mucha violencia en el Corán. El Corán es como un relato de Génesis, de la historia de Abraham, pero bajo otra perspectiva diferente. Pero el Corán sí habla de mucha violencia, especialmente en contra de la mujer. ¿Ok? Entonces, por eso dice que utilizando esta espada muy grande, o sea, la palabra, esa palabra, el Corán, va a hacer que la gente se maten unos a otros. O sea, aquí está hablando de una guerra religiosa, una guerra de dos mundos. ¿Ok? Cuando
el expresidente Bush declaró la guerra al terrorismo, él dijo unas palabras claves. Él prácticamente estaba declarando una guerra de Occidente contra Oriente, una guerra de civilizaciones, una guerra de argumentos, pero también de bombas, de masacres y de todas esas cosas. Bendito el Eterno. Entonces, por eso dice que se le fue dado poder para quitar la paz en la tierra a través de estas guerras. ¿Ok? Baruch Hashem, a través de estas guerras. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oía la tercera criatura que decía, ven y ve, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, black horse, un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Mire usted qué figura esta. Un caballo negro completamente, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Usted sabe que la balanza, las cortes de la ley están representadas por una figura, una estatua de una persona, prácticamente de una mujer, que tiene los ojos vendados, una venda en los ojos y tiene una balanza en la mano. ¿Qué quiere decir esa figura de la mujer con los ojos vendados y con la balanza en la mano? De que esa persona, los jueces o ese país aplica la ley a todos los ciudadanos con justicia, sin mirar a quién. O sea, por eso tiene vendados los ojos. Se aplica la justicia limpiamente, apoyado en la ley, no en los deseos del juez o de la juez. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir que eso figura en los Estados Unidos, aquí en Colombia. Entonces, por eso la balanza también está representada en la cultura egipcia, en lo que está relacionado con los muertos. Usted sabe que en la religión egipcia enseña que cuando una persona muere, antes de entrar al mundo total de los muertos, tiene que pasar por un juicio. Y en ese juicio pesan sus obras. Sus obras las ponen en una balanza, ¿ok? Y ahí lo pesan. Lo pesan. Entonces, si la balanza se inclina a favor de la persona puede entrar a hacer el viaje de los muertos para estar con sus ancestros. Pero si la persona falla, la balanza no se inclina a favor de la persona es llevada a la región de los muertos, que es un lugar pues muy tenebroso según la religión egipcia, donde va a sufrir. Lógicamente, esa creencia en Egipto ya no existe, porque hoy en día Egipto es musulmán. Pero en la época de los faraones, esa es la creencia arraigada que ellos tenían. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Ahora, ¿qué significado tiene acá que en este tercer caballo, el caballo negro, y que el que lo montaba tenía una balanza en la mano? En el verso 6 dice, y oí una voz en medio de las cuatro criaturas que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. No dañes ni el aceite ni el vino. ¿Ok?
¿Qué quiere decir el aceite y el vino? El aceite y el vino es una representación de las dos casas. En otra clase yo le había explicado que los sobrevivientes que entren en la gran tribulación, o sea, los juicios, ellos no van a ser tocados. O sea, ellos no van a sufrir las consecuencias o los efectos de los juicios durante la gran tribulación. ¿Ok? O sea, va a haber dificultades a la gente de afuera. O sea, va a haber una hambruna y va a haber una carestía muy impresionante donde los pocos productos que quedan se van a volver costosísimos. Por eso dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite, casa de Yehudá, y el vino, casa de Efraín, la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Toquen a toda la gente, los impíos, que ellos sufran las consecuencias, los castigos con severidad, pero que esos castigos, que esos juicios no toquen, no lleguen a los creyentes, que están representados en este caso por el aceite y el vino. ¿Entendemos? Por eso es que yo les decía en las clases pasadas que si un hermano logra, tiene la posibilidad económica de comprarse una finca por allá lejos, un pedazo de tierra, para pasar el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, esa persona va a ser guardada por el Eterno durante ese periodo. Amén. Y no lo va a afectar los juicios, porque eso es lo que dice acá. No dañes ni el aceite ni el vino. O sea, no afecte a los creyentes judíos ni a los creyentes mesiánicos. ¿Ok? O sea, tanto judíos como creyentes en Yeshua. No los toque. ¿Cómo va a ser el Eterno eso? No lo sabemos. La orden está dada. Eso sí, la orden ya está dada. Simplemente que falta es esperar que venga lo que venga. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de los sobrevivientes, de los hermanos que no murieron, se lograron esconder, lograron sobrevivir a la tribulación de los creyentes y entraron así a la gran tribulación. Eso es lo que quiere decir, no dañes ni el aceite ni el vino. ¿Estamos claros, hermanos? Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura que decía, o sea, aquí vemos que cada una de las 4 criaturas, porque eran 4 criaturas, cada uno le explicó a Juan cada sello que iba siendo quitado, porque aquí vamos en el cuarto. Por eso dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura que decía, ven y ve. Y miré, y vi un caballo bermejo, o sea, descolorido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Seol lo seguía, imagínense. El Seol lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con plagas y con las fieras del Olam, de la tierra. Las fieras de la tierra. ¿Qué son las fieras de la tierra? Virus, vivos.
enfermedades. Por eso de lo que estamos viendo ahora, el COVID, que es un virus, y el coronavirus y toda esa cuestión, porque esas cosas son animales. Son animales invisibles, pequeños, que hacen daño porque son criaturas vivas. Por eso dice, y con las fieras de la tierra. Lo que pasa es que el texto lo menciona de esa manera, pero nosotros ya entendemos de qué está hablando, porque aquí menciona cuatro casos, cuatro cosas. Matar con espada, o sea, con guerra. Con hambre, sequías. Con mortandad, enfermedades. Y con las fieras de la tierra, los virus. ¿Ok? Entonces tenemos espada, hambre, mortandad y los virus, enfermedades y virus. ¿Ok? Este personaje del caballo descolorido es para esta muerte de todos aquellos que siguen al antimachía y los caminos babilónicos y su falso Mesías, o sea, el antimachía, un cazador de seres de hombres, venidero y sin embargo presente, que rechaza la Torá. Rechaza la Torá. O sea, hoy en día la gente rechaza la Torá, pero lo hace elegantemente. Pero va a venir un tiempo, hermanos, de que la gente con violencia va a rechazar la Torá. ¿Ok? Con violencia. Usted hoy en día le habla a alguien de la Torá, de las raíces, y no, está bien, no, pero no, yo aquí tengo mi religión, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquí, está bien. Pero va a venir un momento, hermanos, que a esa gente se le va a inyectar un odio hacia la Torá, hacia todo lo que suene Torá. Odio, ¿ok? Odio, pero un odio vivo, virulento, lo va a tener la gente. Y ese odio lo va a traer el antimachía, el que viene en el caballo blanco. Ese va a traer esa pereza y ese odio hacia la Torá. No olviden, hermanos, no olviden lo que ha pasado en la historia, porque es que la historia, el ser humano tiende a repetirla. Cuando yo hablo de la historia, en este caso, estoy hablando cuando Nerón quemó Roma, el gran incendio de Roma, él echó la culpa a los judíos. Cuando vino la peste en Europa, los políticos malintencionados y los curas, los obispos, dijeron que eso había sido por causa de los judíos. Le echaron la culpa a los judíos otra vez. Y hoy en día todavía sigue ese espíritu antisemita, que la gente culpa a los judíos de todos los males que pasan en la tierra. Eso es culpa de esos judíos. Una depresión económica, no, eso es culpa de los judíos. Un desastre natural, eso es culpa de los judíos, los sionistas. Tal cosa. Entonces, todo le echan la culpa a los judíos. Cuando venga la antimachía, ese sí que la va a hacer bien. Ese sí, porque van a crear enfermedades, van a crear males y le van a echar la culpa. ¿A quién? A los judíos, a los que usan talí, los que guardan Shabbat. Entonces, eso lentamente va a provocar un rechazo hacia los judíos y un odio hacia los judíos. Hitler hizo otro tanto. Hitler arrastró 4 o 5 países, aparte de la misma Alemania, los arrastró en una locura de odiar a los judíos. Y todo el mundo quería colaborar. Acabar con los judíos, claro. Entonces entregaban los judíos. Por eso murieron tantos judíos en los campos de concentración. ¿Ok? Hoy en día hay gente que habla mal de los judíos. Cuando una persona habla mal de otra persona es porque le tiene pereza
le tiene envidia, le tiene odio y porque es un ignorante, que no tiene principios ni tiene carácter personal, sino que se deja inyectar por lo que otros le dicen. ¿Ok? Entonces, eso, no olvide que eso es el espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek. Baruch Hashem. Entonces, aquí tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete, la cosa va a estar como buena. Segundo jinete, la cosa se descuadra. Caballo rojo. ¿Ok? Traer guerra, quitar la paz. El tercer jinete, el tercer caballo, la escasez, el hambre, el acaparamiento, el control de la comida. Ojo con eso, control de la comida. Si una persona, volvemos otra vez, logra sabiamente y porque la economía le ayuda, logra irse para el monte, para el campo, comprar un lugar con tiempo, allá va a cosechar su propia comida y no va a pasar estas dificultades de control de la comida. Porque estadísticamente, históricamente se ha comprobado que la forma de dominar las naciones y los pueblos ha sido con el control de la comida, el estómago. Manipulan la gente, dominan la gente con la comida. ¿Ok? Baruch Hashem. Y eso está en el libro de los protocolos de Sion. Un libro perverso completamente, que ahí menciona de cómo controlar la población, las masas, con la comida. Controla el mercado, controla la comida y vas a controlar la gente y te van a obedecer. Porque el hambre no espera. El hambre no espera. Vamos a parar aquí, mis hermanos, porque ya luego sigue el verso 9, ya cambia algo sobre la profecía. ¿Ok? Cambia. Bendito el Eterno. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Yo creo que avancemos despacio con este material para que podamos entenderlo bien. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de Adón Yeshua por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, por tu Torá, por la Tanakh. Gracias porque nos hablas, porque nos amas, porque nos bendices a través de la enseñanza. Danos sabiduría para entender todas estas cosas y para actuar de acuerdo a lo que entendemos. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, ayúdalos. Concédele, Señor, tu rajén y tu bondad. Concédele a todos una Laila Tov y que estemos siempre delante de tu presencia, prestos para toda buena obra. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Hermanos, Laila Tov para todos. Nos vemos el miércoles. Les espero el miércoles mediante el cielo. Laila Tov. Mana Jennifer. Laila Tov para todos. Amén. Mana Ana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El Eterno los bendiga a todos. Jennifer. Mano Dagoberto.